Estados Unidos ordena la expulsión de 2 diplomáticos de Cuba por realizar operaciones en su contra. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, su diario informativo. Comenzamos con las noticias. El gobierno de Estados Unidos anunció la expulsión de 2 diplomáticos cubanos que son parte de la misión de ese país ante las Naciones Unidas. La decisión fue anunciada este jueves, 2 días después de la apertura de la Asamblea General de la ONU, a través de un comunicado emitido por el Departamento de Estado. Washington señaló que la decisión fue tomada debido a que los 2 representantes de las islas, cuyos nombres no fueron revelados, intentaron realizar operaciones de influencia contra Estados Unidos. Se notificó hoy al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba que Washington exige la salida inminente de 2 miembros de la misión permanente de Cuba ante las Naciones Unidas por abusar de sus privilegios de residencia, indica el comunicado oficial. Cuba, por su parte, calificó las acusaciones como una vulgar calumnia. La Asamblea General de la ONU fue inaugurada el 17 de septiembre y el debate general con la presencia de los mandatarios de los distintos países inicia el próximo día 24. Las explicaciones. El Departamento de Estado anunció que continuará investigando a cualquier personal adicional que pueda estar manipulando sus privilegios de residencia. Estados Unidos también anunció que ha registrado movimientos del resto de la misión cubana ante la ONU y que sus integrantes solo podrían moverse por Manhattan, la zona de Nueva York donde se ubica el edificio de las Naciones Unidas. Tras conocerse el anuncio, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, consideró injustificada la expulsión de sus representantes y afirmó que la decisión estadounidense es una vulgar calumnia. Rechazo categóricamente injustificada la expulsión de los 2 funcionarios de la misión permanente de Cuba en la ONU y el endurecimiento de la restricción de movimientos de los diplomáticos y familias, publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano en Twitter. Según Rodríguez, el objetivo de la expulsión es provocar una escalada diplomática que cierre las embajadas bilaterales, endurecer aún más el bloqueo en referencia al embargo de Estados Unidos a Cuba y crear tensiones entre ambos países. El gobierno de Donald Trump endureció las relaciones y la presión sobre Cuba desde que asumió el cargo en enero de 2017. Cuba, por su parte, impuso en el pasado numerosas votaciones a favor del fin del embargo en la Asamblea General de la ONU. Continuando con las noticias, fumigación contra mosquitos estaría detrás de los supuestos ataques a diplomáticos en Cuba. Ni ondas microondas, ataques sónicos o grillos. Los pesticidas empleados en Cuba para fumigar contra los mosquitos podrían haber sido los verdaderos culpables de un misterioso síndrome desarrollado por cerca de 40 diplomáticos de Canadá y Estados Unidos que estaban en La Habana, sugiere un nuevo estudio. Las investigaciones realizadas por Brain Report Center y la Autoridad de Salud de Nueva Escocia, Canadá, a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, se suma a otros 2 realizados en Estados Unidos que coinciden en afirmar que los diplomáticos sufrieron daño cerebral, pero difieren de las posibles causas. Los investigadores encontraron síntomas coherentes con una lesión cerebral adquirida, entre ellos problemas de memoria y concentración, trastornos de sueño, auditivos y en el sistema vestibular, muy semejantes a los descritos en las investigaciones de la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Miami que estudiaron a los pacientes estadounidenses. Los misteriosos síntomas han provocado una ola de especulaciones sobre sus posibles causas, que incluyen supuestas armas que concentran la energía de microondas u otro tipo, equipos de escucha muy próximos entre ellos, la histeria colectiva y hasta el ruido que emiten los grillos. Pero los científicos canadienses creen que el patrón de las lesiones y las zonas afectadas no apuntan a una lesión similar a la concusión, como sugirieron sus colegas estadounidenses, sino una posible intoxicación a largo plazo con bajas dosis de sustancias que inhiben la colinesterasa, una enzima necesaria para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Los autores del estudio encontraron en la sangre de las víctimas canadienses presencias de piretroides y organofosfatos,
dos componentes que se encuentran en los productos para fumigar, que son conocidos inhibidores de enzimas. También hubo una correlación entre los individuos más afectados por los síntomas y el número de fumigaciones que se realizaron en sus residencias, señalan los autores. Los investigadores subrayaron que no puede descartarse otra causa de daño cerebral. El estudio es retrospectivo e incluyó 28 personas, 11 que habían estado expuestas recientemente, otras 14 que lo habían sido entre 1 o 9 meses antes de la investigación y otras 12 que pasaron poco tiempo o nunca estuvieron en La Habana, estas últimas usadas como un grupo de control. Dos de los sujetos estudiados fueron personas que viajaron entre 2014 y 2016 a Cuba por razones del negocio. Los autores señalan que en 2016, cuando se reportaron los primeros incidentes de salud, el gobierno cubano estaba desplegando una intensa campaña de fumigación para combatir el Zika. No todos los sujetos incluidos en el estudio fueron sometidos a los mismos exámenes y el reporte no dice claramente cuántas personas estuvieron expuestas a los pesticidas en Cuba, desarrollaron síntomas y llamado síndrome de La Habana. No queda claro si el estudio, obtenido primero por el programa radial de investigación, ha sido revisado por científicos. En enero de este año, Canadá confirmó que 14 personas, entre ellas familiares de los diplomáticos, habían sido afectadas por las misteriosas dolencias y redujo su personal en La Habana a la mitad. En mayo, el gobierno decidió suspender el procesamiento de visas, aunque unas semanas después retomaron los trámites. Otros autores del estudio señalaron que a diferencia de los pacientes estadounidenses, la mayoría de los canadienses no reportaron escuchar ruidos o una sensación extraña de presión. Sin embargo, la teoría de que las lesiones fueron causadas por una exposición prolongada a los pesticidas no puede explicar cómo fueron afectados funcionarios estadounidenses que se hospedaron brevemente en hoteles como el Capri y el Nacional de la capital cubana. Pero si la hipótesis de los investigadores fuera correcta, echaría por tierra las especulaciones sobre los ataques dirigidos al personal de Estados Unidos en La Habana. El gobierno estadounidense ha culpado al gobierno de Cuba de no proteger a sus diplomáticos y ha suspendido el procesamiento de visas en su embajada de ese país, que ahora cuenta con el personal mínimo. Un vocero del Departamento de Estado dijo que el gobierno estadounidense sigue investigando las causas del incidente. Como hemos dicho antes, nuestra respuesta se basa en los hechos médicos, dijo el vocero. Los especialistas de clase mundial y científicos de la Universidad de Pensilvania, los Institutos Nacionales de Salud y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades siguen examinando la información médica para comprender mejor la naturaleza y el mecanismo de las lesiones que causaron los síntomas a estos pacientes. El reporte también abre una serie de interrogantes sobre el daño que estos pesticidas podrían estar causando a la población cubana. Millones de cubanos de todas las edades han sido expuestos regularmente a esos pesticidas, empleados regularmente para fumigar las calles, casas y centros de trabajos cuando ha ocurrido brotes de enfermedades como el dengue o el Zika. Siguiendo con las noticias, escuelas internas en Cuba obligadas a espaciar el periodo de pases de los estudiantes por la crisis de combustible. La enseñanza primaria en Cuba también se verá afectada por la severa escasez de combustible que golpea la isla. Como parte de los reajustes que se han hecho en el sector de la educación para enfrentar la crisis energética, las escuelas internas tendrán que espaciar el periodo de pase de sus alumnos de 11 o incluso hasta 25 días de acuerdo a las posibilidades de cada territorio, informó la agencia cubana de noticias. Zulima Lobaina, directora nacional de educación primaria en el Ministerio de Educación, subrayó que esta se mantendrá la doble sesión de clases, salvo que en casos puntuales en los que debido a las características de la escuela se realizará una sola. Otra medida consiste en organizar los horarios de los docentes de forma en que el primer y el último turno del día se dediquen a actividades complementarias, las cuales serán atendidas por especialistas u otras personas que vivan cerca de la institución. Por otra parte, en los laboratorios de computación solo se utilizarán las máquinas para la dirección del proceso. Por último, los equipos metodológicos provinciales y municipales
únicamente atenderán a directores de poca experiencia y a aquellas escuelas con problemas constructivos. El resto continuará el asesoramiento mediante audioconferencias, videoconferencias o por teléfono. Desde la semana pasada en provincias como Sacti y Espíritus se adelantó el pase de los estudiantes internos para el miércoles y el jueves y para el viernes de los alumnos de las escuelas especiales y de música. Asimismo, la entrada de los becados fue pospuesta para el miércoles y el jueves de esta semana, con excepción de los de educación especial que no se encuentran en sus centros. La enseñanza universitaria también debió adaptarse a la nueva situación coyuntural que vive el país, causada por la severa crisis energética que repercute en todos los sectores y cuyos efectos se sentirán durante al menos las próximas semanas. Las instituciones subordinadas al Ministerio de Educación se han visto obligadas a reajustar los calendarios de los docentes y a adoptar la modalidad de clases semipresenciales como principales medidas tomadas en respuesta al mandato del gobierno. Si el contenido es de tu agrado, por favor no te olvides compartir, dejarnos un buen like y nos vemos en el siguiente diario informativo.